Vamos a continuar. Nuestra siguiente ponencia estará a cargo del ingeniero Nectalí Guzmán Castillo. Él nos presenta el tema, la importancia de programar una altura adecuada para cada tipo de aplicación con drones agrícolas. Quisiera platicarles un poco sobre él antes de cederle el uso de la voz. Él es licenciado en Ciencias de la Tierra y Comercio Internacional, con más de 6 años de experiencia en la implementación de drones agrícolas en México y Latinoamérica. Se ha especializado en tecnologías de las marcas SAC y DJI, consolidándose como distribuidor oficial de SAC en México durante los últimos 4 años, con amplia experiencia práctica en la adopción y operación de esta tecnología en el sector agrícola. Ha asesorado a productores y empresas en México y Latinoamérica en la integración de soluciones de agricultura de precisión, contribuyendo a mejorar la eficiencia operativa, optimizar recursos y fortalecer los procesos productivos en campo. De origen campesino en Guerrero, mantiene una visión cercana a las necesidades reales del sector agrícola, convencido de que las tecnologías es una herramienta clave para transformar la productividad del campo, permitiendo producir más con menos recursos. Recibamos con un fuerte aplauso al ingeniero Nectalí Guzmán Castillo. Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya me presentaron, ¿no? Mi nombre es Nectalí Guzmán, me vuelvo a presentar, muchas caras aquí conocidas. La verdad que a mí me tocó un tema muy fácil de entender, muy difícil de aplicar. Gran tema el que vimos anteriormente, el de aplicación de tasa variable. En nuestro caso vamos a ver el tema de la importancia de programar una altura adecuada al momento de fumigar nuestros cultivos. Como chiste local, me dice uno de mis colaboradores: oiga, ya veo que ni siquiera en nuestra presentación nos pusieron un dron de nuestra marca. Le digo, déjalo porque parece que se está cayendo, le digo, así que no pasa nada. Vamos a empezar, un poquito para romper el hielo. ¿A dónde hay que apuntar para cambiarlo? Ahí está. En todas las presentaciones, en todas las ocasiones que a mí me ha tocado hablar sobre el tema de la altura y de la cortina en particular, siempre hago mucho hincapié en que aún la tecnología de los drones no da como para que nosotros programemos un ancho de trabajo en función de la cortina. Es decir, nuestra cortina es 100% mecánica y depende 100% de la altura que nosotros le programamos en el cultivo. Entonces, esta es una insistencia particular porque cuando no programamos una altura adecuada, pues vamos a tener ciertas deficiencias en nuestras aplicaciones. Aquí en la presentación vemos el punto número 1, que es la cortina no es fija, depende de la altura y la altura correcta permite que tengamos una aplicación correcta. Una altura demasiado baja, y este es un vicio, de hecho un mal vicio, porque cuando estamos haciendo las aplicaciones y decimos, oye, es que el dron viene a 5 metros de altura, lo vemos y dices, no, es que quién sabe si está llegando la aplicación al cultivo. Entonces, no, bájalo a 3 metros. Oye, ¿y qué distancia entre líneas de trabajo programamos? 10 metros. Espérame, o sea, 10 metros de línea de trabajo y un dron a 3 metros de altura, seguramente te va a dejar espacios sin aplicar. Y aquí me voy a regresar un poquito, es algo que no viene en la presentación, pero ustedes o alguien de aquí del público me podría decir ¿cuántas gotas por centímetro cuadrado? Esta es pregunta difícil, pero hay premio si la responden. ¿Cuántas gotas por centímetro cuadrado a un tamaño de 100 micras deberíamos de tener con una aplicación de 12 litros por hectárea? ¿Alguien se ha cuestionado eso? Si yo voy a aplicar 12 litros por hectárea en mi cultivo a 100 micras, que es, y digo 100 micras pues, porque los primeros drones traían una boquilla Tillet de 110 grados de abanico. Esa era de 100 micras, es el que traía
de agencia, como se dice, es el que traía de fábrica. Es 100 micras. ¿Cuántas gotas o cuántos impactos por centímetro cuadrado debería de tener? Nada. 229 gotas. 229 gotas por centímetro cuadrado a 100 micras es lo que debería tener. Realmente no las vamos a tener, es muy difícil. La FAO recomienda que por lo menos para productos sistémicos pues sí, la gran mayoría de productos sistémicos deberíamos de tener entre 20 y 40 gotas por centímetro cuadrado para considerar que fue una aplicación eficiente. Pero en el caso de los sistémicos, de los de contacto, aumenta de 30 hasta 70 gotas por centímetro cuadrado. Ahora imagínense, ahorita traemos drones que son capaces de subirte el tamaño de la micra hasta 400 micras. Entonces, ¿cuántas gotas deberíamos de tener por centímetro cuadrado para andar cerca de la FAO? Entonces, ojo, porque nunca vamos a tener 229 gotas, a menos que sea una aplicación en un ambiente controlado, porque pues tenemos, sobre todo 100 micras, tenemos mucha evaporización, sobre todo si no estamos utilizando un buen adherente. Vamos a tener mucha pérdida por deriva, que es, regresando al tema que me tocó, justamente esa es la parte, ¿no? En donde vamos a tener deficiencias. Entonces, en una altura baja, insisto, vamos a tener una cobertura estrecha y vamos a tener zonas sin cubrir. Los herbicidas son muy escandalosos, son la prueba de fuego, dice ahí la frase del INGEMA. Es la prueba de fuego para cualquier piloto de drones, porque con una mala aplicación en herbicida vamos a ver perfectamente esos motes en el campo en donde no quemó, como decimos coloquialmente. La altura correcta de una cortina es justamente, en el caso de nosotros, por ejemplo, drones medianos, estamos hablando de 4 a 6 metros. Mientras estemos dentro de ese parámetro, podemos utilizar un ancho de aspersión o una línea de trabajo o un ancho de faja, como lo conozcan, de 8 metros, estando entre 4 y 6 metros de altura sobre el cultivo. Siempre la altura se mide sobre el cultivo, a menos que vayamos a hacer una aplicación diferente, ¿no? En donde queramos llegar a la tierra, digamos, para aplicar alguna especie de sellador y no a la planta para aplicar foliares. Entonces, vamos a hablar en una aplicación estándar, una aplicación de un foliar, en donde la planta come a través de la hoja, entonces lo que queremos es que el producto quede en la planta. Entonces vamos a utilizar un ancho de cortina de 8 metros en el caso de drones medianos y vamos a estar trabajando en ese rango de 4 a 6 metros sobre el nivel del cultivo. Un exceso también de altura, pues lo que va a hacer es que va a abrir más mi cortina. Ahí en la imagen lo podemos ver cómo se comporta, están los 3 ejemplos. Entonces, en un exceso de la cortina, ¿qué es lo que va a suceder en los linderos o en las paredes laterales de mi cortina? Es que voy a tener menos cantidad de gotas por centímetro cuadrado. El tema es que yo, en lo particular, como comentaran ahí en mi bio, tengo prácticamente 7 años trabajando con drones agrícolas y solamente me ha tocado 3 empresas que hacen y que evalúan este tipo de aplicaciones, con papel hidrosensible principalmente. ¿Eso qué significa? Que en todas las demás lo evaluamos a cómo quedó después la aplicación, ¿no? Ya vimos que quedó bien, está bien, ¿no? O sea, no evaluamos previo, no evaluamos durante, sino que evaluamos después de que ya se hizo la aplicación. Me regresé. El vórtex del dron, cuando traemos una altura muy baja, también otro de los temas que nos va a perjudicar en traer una altura muy baja es que el vórtex del equipo, es decir, el aire que genera, que está expulsando por las hélices de los drones, nos está generando que el mismo dron esté haciendo ciertas correcciones de vuelo. Ustedes saben que los equipos, pues cuando nosotros le programamos una altura, el equipo va a respetar esa altura. Entonces,
si le programamos seguimiento de terreno, por ejemplo, y estamos en unas laderas y demás, pues el equipo va a ir haciendo esas correcciones de acuerdo al terreno que está en el que está aplicando. Pero nosotros cuando programamos una altura muy baja al equipo, le estamos generando ese colchón de aire y lo estamos empujando, bajando por las fuerzas que convergen, la fuerza del vórtex y la fuerza de gravedad. Entonces el dron tiene que estar haciendo correcciones y eso le está generando mucho estrés. Eso además se traduce en falta de eficiencia de las baterías, porque te está exigiendo más energía la que debería de estarte exigiendo, porque está peleando con ambas fuerzas. Lo que comentábamos hace rato de las cuestiones de las gotas es que cuando traemos una altura muy baja, entonces baja nuestra aplicación y cuando llega al piso, digamos, el vórtex lo que hace es, ¿cómo podríamos decirlo? Lo expulsa y también lo regresa. Por eso es que levanten la mano el que va a aplicar el cultivo y termina aplicando también su dron, ¿no? Que parece que lo metió a una fuente de chocolate porque el dron quedó todo sucio por la parte de abajo, y es justamente por eso, porque el vórtex lo que está haciendo es que está regresando toda esta nube de aplicación y está bañando no nada más tu cultivo, sino que también estás bañando tu dron, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones se pueden corregir, se pueden controlar justamente con un elemento de la programación de nuestro cultivo, perdón, de nuestra aplicación, que es la altura, ¿no? Obviamente aquí también viene la parte de la, perdón, me regreso, ahí está. Si alcanzan a ver ahí en lo que puede alterar, pues hablábamos del vórtex, la uniformidad de las gotas no es homogénea. Ahí en la presentación anterior hablábamos incluso de que podría, no me ha tocado honestamente, fitotoxicidad, ¿no? O sea, exceso de aplicación en una planta, la eficiencia energética y también el daño del cultivo, que esto es muy importante. Este tipo de elementos son bien importantes porque en el caso de nosotros nos llevó a hacer una venta importante con un productor, porque justamente el piloto en una de las demostraciones, pues en una papa programó todo. Entonces el productor vio que cuando el dron llegaba a las orillas, la papa no se dañaba, el cultivo no se dañaba. Entonces dice, es que me vinieron a hacer una demostración y a mí me dejaron la papa en las orillas todas hechas trizas y la verdad es que eso no me gustó y ustedes veo que el dron no me hace eso y la verdad es que no era el dron, era nada más un simple hecho de programación correcta del equipo y dice, no, pues ese sí me convenció. Un vuelo demasiado bajo es mayor correcciones de vuelo, lo que platicábamos, mayor esfuerzo de los motores, el speed control tiene que estar haciendo ahí correcciones, mayor consumo de energía, menor estabilidad y precisión, la altura correcta, menos correcciones de vuelo, o sea, lo mismo, pero lo contrario, digamos. En nuestro caso, insisto, nosotros utilizamos de 4 a 6 metros de altura sobre el cultivo. Perdón. Otros puntos importantes, tipo de cultivo. No es lo mismo aplicar en un maíz alto, en frutales, hortalizas o cultivo bajo. Siempre, lo que les había comentado, la altura debe de medirse con respecto a la punta del cultivo, en este caso más alto, no solo respecto al suelo. Las condiciones ambientales también juegan un papel muy importante, porque lo que platicábamos, a mayor altura, o sea, exceso de altura, también va a haber una disminución de las gotas que realmente llegan al piso. ¿Por qué? Porque tenemos unas gotas muy pequeñas y ya también están peleando contra la evaporación, están peleando con las condiciones del clima y por ahí también traía un concepto bastante padre el INGEMA, que era el Delta T. Allá en Chile ya lo está haciendo uno de nuestros colaboradores, que hace el enfriamiento de mezclas para tener mayor eficiencia. El viento, la temperatura, la humedad. Yo decía hace rato, 229 gotas por centímetro cuadrado es lo que deberíamos de tener.
¿Qué sucede con el resto de las gotas que no vemos? ¿No? Ahí está la respuesta. La deriva, la temperatura. Nosotros, y aquí lo comentaban también en la ponencia anterior, ¿quién no ha quemado un cultivo? Yo no he aplicado tanto, pero no lo he quemado, pero justamente sucede eso. O sea, la deriva es muy, es bien traicionera, ¿no? O sea, tantito te agarra una corriente de viento con unas gotas de 100, 150 micras y se va a ir a 30, 60 metros, ¿eh? Entonces, esa parte es importante considerarla, sobre todo cuando tenemos cultivos vecinos y estamos aplicando algunos herbicidas. El tipo de gota, lo que comentábamos, las gotas muy finas son más sensibles del viento, al vórtex, la dispersión poco, digamos, controlada de las mismas. Una gota más gruesa tiene una mejor caída, cae tipo munición, pero pues también tiene las desventajas para productos, o más bien para aplicaciones de contacto, pues tienes un poquito más de desventajas con gotas más grandes, ¿no? Siempre es más benéfico para productos de contacto aplicar con gotas más finas. Calibración previa antes de aplicar, conviene hacer pruebas con papel hidrosensible, que era lo que comentaba. La verdad, muy pocas veces me ha tocado, solamente 3 empresas, una de ellas Hortifruit, lo comento, no, que me tocó, que son muy, eran muy especiales en ese sentido, hacer pruebas y medir todo. Otra de ellas es el Ingenio Pantaleón en Guatemala, que también hace pruebas bastante robustas. Y bueno, esto lo que nos debería dar a nosotros como una conciencia, digamos, despertar nuestra conciencia, es que hay mucho trabajo por hacer respecto a ser más eficientes en nuestras aplicaciones. Insisto, la FAO recomienda entre 20 y 40 gotas por centímetro cuadrado y tenemos 229 en una dosis de 12 litros. Es decir, que si le aplicamos 20 litros, pues va a ir creciendo. O sea, si aplicamos 24, ¿no?, que sería el doble, pues deberíamos de tener el doble de gotas, ¿se imaginan? Entonces hay mucho por hacer ahí en ese sentido, hay mucho por eficientar, hay mucho por medir incluso, ¿no? Conclusiones: la altura correcta del dron es un punto de equilibrio suficiente entre la parte de no tan bajo y no tan alto, ¿no? Esa es la conclusión en cuanto a la presentación. En lo personal, yo siempre les digo, conozcan sus equipos, porque yo estuve hablando aquí principalmente de lo que son drones medianos a grandes. Estamos hablando de drones de 40, 50, 60, 70 litros, incluso el de 100 litros debería de entrar en estos parámetros. Conozcan sus equipos, muchos de ustedes pueden tener equipos más pequeños, incluso de 10 litros, 15, 20, 25 litros. Conozcan sus equipos, hagan sus propias evaluaciones in situ. Yo los invito a que ustedes en sus casas, en sus lugares de trabajo, le pongan agua al dron y lo levanten y vean cómo se comporta su cortina. Lo levanten a 2 metros y hagan una medición, abren las espreas, lo levantan a 3, hacen otra medición, para que ustedes puedan conocer y saber cómo programar una altura correcta de acuerdo a su equipo. Esa es la mejor, ese es el mejor ensayo, esa es la mejor recomendación que les puedo hacer, porque no hay mejor forma que conocer lo que mi dron está haciendo para yo saber, de acuerdo a lo que mi dron hace, cómo puedo hacer mi programación y cómo puedo programar todos mis valores. Altura, velocidad, ancho de trabajo, línea de trabajo, ancho de faja, como le quieran llamar o como le llamen, todo eso, porque en función de qué aplicación voy a hacer. En el grupo en el que estamos, que hay muchos aquí presentes que estamos en un grupo, son muchas de las preguntas que se hacen. Oiga, Inge, ¿qué parámetros para aplicar en sandía? ¿Qué parámetros para aplicar en árboles frutales? ¿Qué parámetros para aplicar en papayo? ¿Qué parámetros? Y así son los parámetros, es el coco de muchos de los que tenemos dron. Y la verdad es que eso es una combinación entre entender cómo se comporta mi dron, entender qué es lo que voy a aplicar, si es un producto sistémico, si es un producto de contacto, si voy a aplicar una nutrición, si voy a aplicar un insecticida, si voy a aplicar un selectivo. O sea, ese tipo de conocimiento es el que me va a dar
el entendimiento y la claridad para decir, ok, ya sé cómo se comporta mi dron, ya sé que una gota más pequeña es más propensa, ya sé que una gota más grande no me sirve para aplicar ciertos productos de contacto. Entonces, todo ese conocimiento, cuando ustedes ya lo tienen y lo dominan, pues ya no van a tener que andar preguntando cuáles son los parámetros para aplicar qué. Ya lo van a saber ustedes mismos van a sacar sus propios parámetros con base al conocimiento que tienen de cómo se comporta el equipo en todos estos aspectos y en todos estos valores o con todas estas variables. Nosotros no pusimos ahí dónde nos contactan, pero bueno, nosotros somos de Tecmundo, tenemos presencia en Chile, Uruguay, Argentina, México, Bolivia, pronto Bolivia y Guatemala. Entonces, igual nos pueden contactar en nuestras redes sociales, obviamente estamos aquí en México, nos pueden contactar en TikTok, en nuestro sitio web, cualquier cosa que necesiten de igual forma, estamos a la orden. Les agradezco mucho la atención y antes de terminar, va a haber una serie de preguntas y respuestas, pero los queremos invitar porque ahorita vamos a hacer una prueba del vuelo con nuestro equipo de la marca XAG. Si tienen alguna duda, con mucho gusto, estoy a la orden. Claro que sí, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tuviera alguna pregunta o comentario, ya tenemos al primer participante. Adelante. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Ahorita que estaba hablando de la altura correcta para el riego con dron, me imagino que lo está diciendo en una parcela que es pareja. Quería ver, tenía la duda si había la manera de hacer una programación al dron para un terreno que es muy inclinado, que está muy, ¿cómo se puede decir la palabra? Pues básicamente que no está parejo. Es una ladera o un cerro. Exactamente, sí. Okay. El comportamiento es el mismo. Y te voy a decir porque el tema de las parcelas que vienen que son laderas, en lugar de programar tú el dron hacia el frente, lo vas a programar para que vaya faldeando, pero el comportamiento es el mismo. Aunque ahí sí vas a tener que considerar que la misma fuerza de la gravedad te va a aventar tu cortina hacia abajo. Pero las alturas, y es lo que es el tema en particular de la altura, vas a manejar exactamente el mismo esquema, o sea, ese no te va a variar. Ok, muchísimas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, adelante. Emiliano. Sí, primero que nada felicitarlo, muy buena ponencia, Gracias, la experiencia que nos ha platicado. Gracias. Yo vengo de una junta local de sanidad vegetal del municipio de Guasave. Ahí tuvimos problemas con aplicaciones de herbicidas, inclusive fue Paraquat, con Paraquat, y a mí en lo que me tocó atenderla, hubo una deriva o una pérdida del producto a 300 metros de la aplicación. Basado en su experiencia, ¿qué pudo haber pasado o por qué fue tanta deriva? 300 metros, te agarró una corriente de aire muy fuerte y se llevó parte de tu aplicación. Eso, o sea, lo que yo entiendo es que tuviste una afectación a 300 metros de la parcela donde estuviste aplicando tu herbicida. Entonces ahí lo que pasó es que te agarró una corriente de aire muy fuerte y toda la hilera de la aplicación que hiciste, toda esa se la llevó y te la llevó hasta 300 metros. Por ahí creo que el récord en el Carrizo andaba sobre 400, 600 metros que hubo una afectación. Sí, por eso es importante cuando van a aplicar herbicidas revisar condiciones. Regularmente hay ventanas de aplicación que nosotros le llamamos, que es de 6 de la mañana a 10 de la mañana, en donde tenemos condiciones muy favorables y vemos que pues como tal no existe el concepto de viento calma, pero es lo más calmo que hay en esos horarios en donde incluso vemos como la cortina va parejita. Nosotros ahí tenemos una guía en la parte de nuestro stand. Los que tengan dron pueden pasar por una de ellas en donde vienen los parámetros que nosotros recomendamos. En el caso de herbicidas, las cortinas se ven bien bonitas a 60 micras. Estoy viendo un dron, el nuevo
me parece el T100 te da hasta 10 micras, si no me recuerdo. Esa cortina se te va a ir a 1 kilómetro, sin ningún problema, si te agarra una deriva. Entonces hay que tener cuidado, no porque se vea muchas veces como prestadores de servicio lo que queremos ver, y como productores queremos ver la cortina, ¿no? Queremos ver la nube que va pasando por nuestro cultivo, y eso es lo que nos genera la sensación de que lo está haciendo de manera correcta. Pero justamente corremos ese tipo de riesgos en donde no tenemos controlado, que es la idea de la presentación, que tengamos controlada nuestra aplicación. Por eso yo les di ese dato, porque le digo, ¿qué sucede con el resto de las gotas que no vemos, ¿no? Y es que se nos fueron. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, excelente presentación. Muchas gracias. Una duda acá a tu izquierda. Ahí está, perdón. Gracias. En primer lugar, ¿eres Neftalí o Nectalí? Nectalí con C, dicen. Nectalí con C es un error de la secretaria. A la hora. Perfecto. Nectalí Guzmán, servidor. Nectalí, muchas gracias. Mira, insisto, excelente presentación, muchas gracias. También en la brillante presentación que hizo el ingeniero Calleja de Guanajuato, nos dio unos parámetros de eficiencia donde estamos en la cola como México, con un 20%. Y en mi contacto con todas estas presentaciones, creo que es muy afortunado ese 20%, yo siento que es menos. Por la experiencia que tengo en las aplicaciones que he visto, es llegar, batir y aplicar independientemente de las condiciones atmosféricas, independientemente del cultivo, etcétera, etcétera. Altura de aplicación, tipo de objetivo de la aplicación, mezclas, etcétera, etcétera. Con base en tu experiencia y siguiendo las enseñanzas de Pareto del 2080, ¿cuáles serían ese poquito 20% al que habría que ponerle atención primerísimamente para al menos ir ascendiendo en ese 20% que tenemos como país en el porcentaje de eficiencia? La verdad es muy buena observación. Insisto, pues es una carrera hacia la potencialidad que hay. Si con ese 20% estamos haciendo maravillas, entonces en función de que le podamos ir ganando, ¿no?, a ese 20%, vamos a potencializar, y todo eso se va a vislumbrar o se va a convertir en ser más eficientes, producir más a menores costos. A nosotros como Tecmundo, que nos toca la parte de traer tecnologías mayormente de China, lo que siempre les comentamos, hay cosas que nosotros podemos controlar, que nosotros podemos manejar, y hay cosas que se salen de nuestras manos, ¿no? A nosotros en particular lo hemos vivido y lo platicaban aquí también en una ponencia con climas atípicos, sequías, temas geopolíticos, económicos, guerras. O sea, nos ha tocado una serie de años muy difíciles y eso pues obviamente ha impactado en la agricultura. Y esos temas nosotros no los podemos resolver, es muy difícil. Pero lo que sí podemos resolver y que sí está en nuestras manos es ver de qué manera automatizamos más, producimos más a menores costos, siendo más eficientes, utilizando la tecnología a nuestro favor, haciendo mediciones. Ahí otra de las frases muy concurrentes en la ingeniería: lo que no podemos medir, no podemos mejorar. Entonces, si ni siquiera estamos claros en qué proporción estamos siendo eficientes, es más difícil todavía saber en dónde podemos hacer más. Entonces, yo lo comentaba aquí, tenemos en el tiempo que yo llevo, solo me ha tocado 3 empresas que hacen ese tipo de mediciones, y todas las demás lo vemos como un gasto, no como una inversión. Ahorita también en la ponencia anterior estaba viendo lo de la tasa variable.
La tasa variable te puede ahorrar desde un 10 hasta un 30% en el costo de los insumos para las aplicaciones. ¿Cuántos productores conocen ustedes que estén haciendo tasa variable? Entonces, esa es mi reflexión y hacia ese punto queremos llegar. Hay mucho por hacer y qué bueno, ¿no? Pero hay que hacer todavía más. Gracias, Nectalí. A la orden. Sí, la última pregunta. Sí, teníamos una última participación aquí en la parte de enfrente. Adelante, ya tiene su micro. Gracias, don Nectalí, ingeniero. Un gusto y la pregunta mía es en el cultivo de maíz, ya que yo me dedico principalmente a eso. Su recomendación en base a su experiencia con su equipo, la altura y el ancho de faja, le decimos nosotros allá, que usted me recomienda para el cultivo de maíz en la etapa inicial P5 y en la etapa reproductiva. ¿Cuál es la que usted recomienda? Depende qué es lo que vas a aplicar. Nutrición foliar. Nutrición foliar. y hagamos, y me da una recomendación para herbicida, ambas. Híjole. En el caso de la nutrición foliar, insisto, de 4 a 6 metros de altura no vas a tener pierde. Puedes incluso llevar el equipo a la máxima velocidad, depende del equipo con el que estés aplicando, porque como te digo, hablemos del suyo, el 100 Pro. Del P100 Pro. 4.5 metros de altura, porque es por la etapa fenológica es una etapa pequeña, es etapa temprana. 4.5 metros de altura, un ancho de faja de 8 metros y una velocidad de 11 a 12 metros por segundo, está perfecto. Y ya en la etapa reproductiva me imagino que hay que 5 metros de altura, depende, igual si vas a aplicar foliar, 5 metros de altura me iría, 5 metros, igual mantendría mis 8 metros de ancho de faja para homogenizar mi aplicación. Mis impactos por centímetro cuadrado. Puedo incluso a esa altura, podría utilizarlo hasta 13.8 metros sobre segundo y va a quedar una buena aplicación. Y con herbicidas, me imagino que… Ahí sí ya cambia todo. Más baja la altura. No tan baja la altura, más grande la gota, menos ancho de aspersión. Y la altura la controlaría a lo mejor un poquito, 4 metros, 4.5 metros sería mi máximo arriba del cultivo, depende. En el caso del maíz, cuando ya está alto, pues no sé si apliques un selectivo, pero sí lo traería a lo mejor, ahí sí traería hasta 3 metros, pero con una mayor velocidad para no dañarte el cultivo. O sea, hay varias cosas que eran. Ok, muchas gracias. Comentaba. No, hombre, a la orden. Bien, Sí. con esto finalizaríamos la sesión de preguntas y respuestas para ¿Otra hacer pregunta? ajuste de tiempos. Escucho el otro sonido ahí en la parte de arriba. Claro, le cedemos el uso de la voz, nada más le pedimos que sea muy breve, por favor. Sí, muchas gracias. Dentro de los factores adversos que nos menciona, ¿no han considerado en este caso parte del cambio climático? Y me refiero muy específicamente a la alta irradiación que estamos teniendo últimamente. En este caso, ¿qué nos puede comentar? Si tienen alguna experiencia en cuanto a las horas de esas aplicaciones en la cual tenemos mayor irradiación, que va muy relacionada también con el calor. Así es. Gracias. Claro. Insisto en la parte de las ventanas de aplicación, justamente considerando ese tipo de variaciones en el clima. Nosotros sugerimos aplicar de manera estándar en un horario de 6 de la mañana a 10 de la mañana. En zonas, por ejemplo, como en Sonora, en donde de verdad para aplicar herbicidas en septiembre, octubre, se baja de uno del carro y parece que llegó al asador, ¿no? Entonces es muy, muy, muy cálido. Ahí sí podríamos incluso recorrer de 5 a 9 de la mañana, de 5 a 8 de la mañana. Hay que cuidar mucho esa parte de la temperatura porque, insisto, hay mucha cantidad del producto que queda volatilizado. Entonces, todo eso es merma, lo platicaba el día de ayer
con una persona, le decía, mira, si de tu aplicación baja el, no sé, 80% de una aplicación, que es lo que cubre, y el 20% es desperdicio, o sea, se volatiliza, significa que vamos a pensar que un producto que te cuesta 1,000 pesos para aplicar 1 hectárea, 1 litro de producto de un agroquímico te cuesta 1,000 pesos, significa que 200 pesos por hectárea los estás tirando a la basura por no ajustar parámetros, por no aplicar en ventanas óptimas. Entonces esa es la reflexión, porque 200 pesos multiplicado por X número de hectáreas que estemos trabajando, pues ahí muchas veces es el subsidio que andamos pidiendo para el maíz o para otros granos, ¿no? Entonces hay que buscar, insisto, en cómo nosotros podemos irle ganando a esa parte, y tenemos, gracias a estas tecnologías, la facilidad, porque lo platicaba también ayer el INGEMA, el dron no distingue si es de día o si es de noche. Entonces muchas de las aplicaciones, y hay muchas empresas incluso que ya optaron por cambiar el turno de aplicaciones a la noche, porque se ha demostrado que son las aplicaciones más óptimas, porque es cuando la planta come, porque es cuando la plaga está comiendo, está activa, pues. Entonces es el mejor momento para hacer las aplicaciones agrícolas. Muchísimas gracias. Los invitamos a la explanada. Vamos a hacer la prueba de vuelo. Les agradezco mucho sus atenciones. Antes de irnos, para entregar un reconocimiento, la representación estatal de Senacica en Sinaloa entrega un reconocimiento a nuestro participante. Además, el Comité de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa otorga reconocimiento al ingeniero Nectalí Guzmán Castillo por su presentación, la importancia de programar una altura adecuada para cada tipo de aplicación con drones agrícolas, y por su participación como ponente en este primer congreso Uso de Drones en la Agricultura. Muchísimas gracias por su participación. Tenemos una un breve receso donde ustedes podrán acudir en la parte del lobby donde están los diferentes stands de nuestros patrocinadores, y por supuesto a esta demostración de vuelo que nos acaban de informar, y en 15 minutos regresamos a las actividades de este primer congreso Uso de Drones en la Agricultura. Muchísimas gracias.